Desde el hat-trick de goles de Vinicius hasta el hat-trick de lesiones en el Bernabéu, un chaval que se robó el protagonismo y otro nuevo gesto del provocador Vinicius. Un Real Madrid que entre drama y gloria enfrentó una noche de contrastes en casa. ¿Qué significa todo esto para el equipo? ¿Estamos ante un despertar de la cantera, una crisis de lesiones o un aviso de los grandes cambios que vienen? Desde el inicio, el partido estuvo cargado de momentos insólitos. La noche empezó con un detalle que pocos notaron, pero que definía el tono, la megafonía, anunciando al final a Mbappé, un lugar privilegiado reservado para estrellas de la casa como Vinicius o Modric. Pero lo que parecía un detalle en la previa rápidamente pasó a un segundo plano, porque apenas comenzando el partido, el Madrid empieza a caer en una serie de maldición. Primero Rodrigo, una de las esperanzas, cae al suelo y se va entre lágrimas. La entrada de Brahim es un suspiro, pero nadie podía imaginar lo que vendría después, porque amigos, esto era solo el comienzo de una secuencia caótica. 20 minutos después, el siguiente en la lista de lesionados es Militao, quien cae con una rodilla que promete traer cola y probablemente grave, y deja paso al debut del canterano Asensio. Y la historia no termina aquí. Lucas Vázquez se suma al hat-trick de lesionados, aguantando hasta el descanso en un claro intento de no gastar la última ventana de cambios. 3 lesionados en 45 minutos, lesiones en cada posición, una situación de pesadilla para cualquier entrenador. A pesar de la adversidad, el Madrid sabe aprovechar cada oportunidad. Vinicius abre el marcador con un toque al espacio digno de un crack, y poco después Ancelotti intenta recomponer el equipo con la entrada del canterano Asensio, que apenas entra y deja todo el estadio sin palabras con un pase magistral que Bellingham convierte en el segundo gol de la noche. En otro contexto, este pase ya lo estaría celebrando toda la prensa, especialmente si se tratara de un jugador vestido de azulgrana. Pero hoy, el Madrid le da protagonismo a sus jóvenes y en una noche caótica, la cantera brilla con fuerza. Poder verlos por la tele durante toda mi vida y hoy poder haber cumplido este sueño, la verdad que creo que no encuentro la palabra para poder describir. En medio de tanta incertidumbre, Vinicius hace lo suyo, marcando un gol tras otro, sellando su hat-trick. Un partido que ya estaba ganando el Madrid, pero que Vinicius transforma en una celebración propia. No solo porque marca, sino porque lo hace con una seguridad y una presencia en el campo que contagia a sus compañeros. Lo vi y quería de que se llevara el balón a casa, aunque podría haberla tirado yo también. Y como si fuera un mensaje silencioso, después de uno de sus goles, todo el equipo corre a abrazar a Lunin, quien fue el artífice con un pase largo espectacular que demuestra que incluso en la portería, el Madrid tiene jugadores dispuestos a construir juego desde atrás. Pero si algo caracterizó el partido de hoy fue la desconexión de Osasuna. Llegaban al Bernabéu con el antecedente de haber vencido al Barcelona semanas atrás, pero hoy no mostraron ni un tiro a puerta, un equipo irreconocible sin la chispa que muchos esperaban y que dejó al partido sin el dinamismo que traía como promesa en el papel. Para el cierre, en los últimos 10 minutos, el Madrid baja la intensidad, parecen conformarse con el resultado esperando el final, un gesto que aunque entendible, no refleja la esencia de un equipo como el Real Madrid. Vinicius, sin embargo, no pierde la conexión con la grada, se despide regalando saludos y camisetas, algo que cada vez se convierte más en su sello en esa unión que construye con los aficionados, algo que de seguro no verás airear por los medios. Y para los que creemos en la cantera, lo de Asensio fue especial, su debut fue más que un debut. Asiste, se lleva los aplausos y el equipo entero va a felicitarlo. Es un Madrid que hoy supo aprovechar la energía de los jóvenes, algo que pocas veces vemos con Ancelotti. Pero, ¿esto será una tendencia o solo es una excepción? Hay que agradecer el trabajo que han hecho con él la cantera, particularmente Raúl. Así termina una noche de contrastes, una victoria y 3 lesiones, un hat-trick de Vinicius, pero también una llamada de atención para un Mbappé que sigue sin encontrarse en el marcador. Lo vemos intentarlo, pero cada vez que lo hace parece que el destino le juega en contra. Hay quienes empiezan a murmurar que se está hazardizando. No obstante, esperamos que solo sea una faceta pasajera. Hoy en Madrid nos dejó un partido de contraste, goles y lesiones, canteranos que debutan y estrellas que pierden el brillo. El Bernabéu celebró, pero también se fue con preguntas, porque este Real Madrid, el de siempre, es como una moneda al aire. ¿En quién caerá la próxima vez? Como siempre, solo el tiempo y el coraje en la cancha nos dará la respuesta. Pero el Real Madrid siempre vuelve, y es precisamente cuando menos lo esperamos que este equipo muestra su verdadera cara.